justo el momento apropiado. Nosotros queremos hacer un camino relativamente largo, pero breve, ¿ya? De cómo vamos a definir las funciones trigonométricas para cualquier ángulo, ¿ya? Para cualquier ángulo. Entonces, como no quiere definir la función trigonométrica para cualquier ángulo, entonces vamos a partir por el caso más simple. Vamos a definir las funciones trigonométricas para un ángulo agudo que está metido en un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ese es el caso más simple, ¿ya? Entonces partimos con el caso más simple. Entonces vamos a definir las funciones trigonométricas para un ángulo agudo que está contenido, que es parte, ¿no es cierto?, de un triángulo rectángulo. Y aquí está la situación, ¿no? Aquí tenemos un triángulo rectángulo, ahí. Aquí están los catetos, como saben, ¿no es cierto? El B y el A, que supone, aquí el ángulo se llama alfa, el vértice se llama A para ser coherente, ¿no es cierto? Aquí, ¿no? El lado opuesto al ángulo alfa, o el ángulo A, como ustedes quieren llamarlo, es el lado A minúscula, que está ahí, ¿ven? Entonces tomamos este ángulo agudo alfa. Podríamos haber tomado desde arriba también, pero es que como hay que tomar uno de los dos, se toma el que está aquí abajo, ¿ya? Entonces aquí vienen las definiciones que ustedes deben haber visto eventualmente, y si no lo han visto, yo se las presento ahora, y esto hay que aprenderse de memoria. Desgraciadamente, estas son cosas que no hay otra forma de aprenderlas. Son como las tablas de multiplicar, ¿no es cierto? Las tablas de multiplicar no tienen que aprendérselas de memoria porque se usan a cada rato. El mismo caso de las funciones trigonométricas. Entonces, para este ángulo alfa, que reitero, está metido en este triángulo rectángulo, se definen 6 funciones trigonométricas que ustedes deben... ¿Alguien nunca ha visto esto, chiquillos? Para saberlo, ¿nunca han visto los seno, coseno, tangente, esas cosas? ¿O todos más o menos algo han visto de esto? Yo por lo menos, profe, algo he visto, pero no me Claro, acuerdo mucho. claro. Entonces, bueno, es bueno ese recuerdo que uno tiene, no muy exacto ni muy preciso, pero algo le suena a esto y eso le ayuda, entonces nos ayuda aquí en la clase, ¿ya? Bueno, el seno de alfa, de este ángulo, se define, esta es una definición, ¿no es cierto?, como el cateto opuesto, la medida del cateto opuesto, partido por la medida de la hipotenusa. Entonces sería cateto opuesto al ángulo. Como este es el ángulo, entonces el cateto opuesto está aquí al frente, sería este. Y la hipotenusa es constante, que es la que está aquí. Entonces el seno de alfa, que la función se llama seno de alfa y se escribe sin alfa, ¿no es cierto? Sin alfa, o sen alfa, como ustedes saben. Y eso se lee seno de alfa. Entonces sería A partido por C. Este lado partido por este lado. Perdón, este lado partido por este lado. ¿Ya? Eso. El cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y aquí siguen todas las definiciones. Entonces aquí esto uno tiene que mirarlo, tiene que entenderlo y tiene que incorporarlo. ¿Ya? Porque uno lo puede leer, pero como son definiciones, ¿no? El coseno de alfa es el cateto adyacente, este que está al ladito del ángulo alfa, partido por la hipotenusa, ¿no? El seno es el opuesto partido por la hipotenusa, el coseno es el adyacente que está al ladito este, partido por la hipotenusa, ¿ya? Y la tangente, entonces el seno es el opuesto a la hipotenusa, el coseno es el adyacente con la hipotenusa, y la tangente es el exposiente entre el lado opuesto partido por el lado adyacente, ¿no? O sea, el A partido por B. El A partido por B. Bueno, estas tres son las funciones trigonométricas básicas, ¿no? Son las que más se usan, las que más aparecen, pero hay unas que están relacionadas con ellas. Por ejemplo, para el seno, bueno, aquí no está en el mismo orden, ¿no? No, aquí está, pues, cosecante. Está puesto en orden aquí. Porque significa que el seno es A partido por C, la cosecante es C partido por A. La cosecante de alfa es la hipotenusa partido por el lado opuesto, es el inverso del seno. Entonces tenemos seno, tenemos la cosecante. Para el coseno tenemos la secante. El coseno era B partido por C. Profe, Dígame. ¿Cómo sé yo cuando, o sea, cómo ubicar la letra ABC? Mira, ¿Cómo podría saber? Estas letras tienen, aquí uno puede colocar cualquier letra, este puede ser en lugar de A, puede ser F, este J y esta K, ¿se fija? Este puede ser una F chica, cualquier cosa, ¿ya? Pero por costumbre se usa cualquier... El orden no importa. El orden no importa. Siempre uno coloca el A, aquí la única convención, porque aquí matemáticas está lleno de convenciones por tanta tradición ya yo que estoy trabajando, ¿no es cierto?
Pero a alguien se le ocurrió alguna vez y se mantiene el hecho que el vértice que está aquí, donde está el ángulo recto, típicamente a ese se le pone el vértice C. ¿Ya? Pero si tú a este lo quieres llamar A, no hay ningún drama. ¿Ya? No hay ningún drama. Por eso que aquí el seno de alfa tiene una definición que no importa el nombre de los lados, porque el seno de alfa es el cateto opuesto, cualquiera que sea, no importa cómo tú lo hayas llamado, dividido por la hipotenusa del triángulo. ¿Mm? Así que esta definición que está aquí, esta es general, no depende del nombre que tenga el cateto o la hipotenusa, ¿te fijas? Vale, gracias, profe. Entonces aquí le pusimos que el cateto valía A en esta figura, porque en otra figura el cateto opuesto podría llamarse B o podría llamarse J, ¿te fijas? Entonces el seno de alfa lo que uno mejor se aprende es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Eso es genérico, ¿ya? Entonces tenemos la función seno, coseno, tangente, y tenemos de la función seno tenemos la cosecante, que es justamente al revés del seno, la secante, que es al revés, la inversa del coseno, y la cotangente, que es el inverso de la tangente. ¿Ya? Así que estas funciones están supeditadas a las tres de la izquierda en realidad, son dependientes de estas. ¿Ya? Entonces la cosecante uno tiene que acordarse que es la inversa del seno, así que si el seno vale A partido por C, la cosecante vale C partido por A. ¿Ya? Así que esto uno puede tener, generalmente aquí en trigonometría, sí, como ustedes saben, o van a ver ahora, hay 1000 fórmulas. Esta cosa es una cosa increíble, la cantidad de relaciones que aparecen entre seno, coseno, el cuadrado, etcétera, que después nosotros vamos a entregar un formulario, ¿ya? Porque hay tantas fórmulas que uno es imposible que se la aprenda todas. Así que uno típicamente tiene un formulario de referencia que cuando tiene que aplicar algo dice, esta cuestión hay una fórmula, de eso uno tiene que acordarse que existe una fórmula en este contexto. Entonces va al formulario, busca la fórmula y la encuentra y la aplica, ¿ya? Entonces hagamos un pequeño ejercicio. ¿Dónde yo encontré? Profe, Dígame. si tengo el coseno al cuadrado, significa que el resultado lo tengo que elevar al cuadrado, ¿verdad? Claro, aquí hay una convención, esta es una buena convención, que bueno que tú la comentes, Ujú. que es la siguiente: cuando yo tengo coseno de alfa, y eso lo multiplico por coseno de alfa, coseno de alfa por coseno de alfa, entonces eso sería cuando uno tiene A por A, la costumbre que uno coloca aquí, A cuadrado, así es, ¿verdad? Entonces uno sigue esta convención, ahora el número que se está multiplicando por sí mismo sería coseno de alfa por coseno de alfa, entonces esto tendría que ser en realidad coseno de alfa, todo este coseno al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo normal, pues eso es lo lógico, eso es lo que uno usaría en la definición normal de el producto de algo consigo mismo, el cuadrado de algo. Entonces aquí viene la convención. Como aquí queda mucho paréntesis, ¿no es cierto? Entonces a alguien se le ocurrió y dijo, mire, escribamos este cuadrado de la siguiente manera, pongamos coseno cuadrado de alfa. Queda más sencillito, queda con menos paréntesis, queda más directo, ¿ya? Entonces, lo que pasa con muchos alumnos de repente cuando están en la prueba o en un ejercicio, están apurados, están poco concentrados, esto lo entienden mal, ¿ya? Entonces, el coseno cuadrado de alfa no es que sea coseno por coseno de alfa, porque uno dice, antes de coseno cuadrado es coseno por coseno, ¿no es cierto? Sí. Y eso sería coseno cuadrado, ¿no? Coseno por coseno. ¿Mm? Pero aquí entonces la convención es que coseno cuadrado de alfa significa coseno de alfa, todo eso multiplicado por coseno de alfa. Así que este comentario que sale a propósito de la consulta que se hizo, había que hacerlo en algún momento, y de hecho vos tenéis que repetirlo, ¿ya? Varias veces más adelante, porque muchas personas, le insisto, esta anotación aquí les crea confusión. Esta, que coseno cuadrado de alfa, entonces, esto puede ser o seno cuadrado de alfa, o tangente cuadrado de alfa, para todas las funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Entonces, coseno cuadrado de alfa significa coseno de alfa multiplicado por coseno de alfa, ¿ya? Entonces, veamos un pequeño ejemplo. Vamos a limpiar aquí. Ahí. Voy a nuestra pizarra y vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿ya? Muy sencillo, porque estamos avanzando lentamente, chiquillos. Entonces, construyamos un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, cualquiera, voy a colocarlo aquí, voy a colocarlo en posición, en otra posición, porque va a estar aquí, este es el triángulo recto aquí, ¿ya?
Entonces tenemos dos ángulos agudos, pues, el que está a la izquierda y el que está a la derecha. ¿Cuál les parece a usted que elijamos para el ejercicio? ¿Este ángulo agudo o este ángulo agudo? Ahí elegimos cualquiera, si elijamos el de abajo, no sé. Pues, ya. Este va a ser el alfa, ¿ya? Este va a ser el ángulo alfa, ¿ya? Y este lado va a medir, no sé, pues 7, y este va a medir 4, ¿ya? Ah, no es coherente, ¿verdad? Entonces pongámosle este 7 y este pongámosle 10, ¿ya? 10. Listo. Entonces en este triángulo, ¿cuánto vale seno de alfa? Con esta la mayor beta aquí. ¿Cuánto sería seno de alfa? ¿Usted tiene la definición ahí a mano? El seno de alfa es cateto opuesto por la hipotenusa, partido de la hipotenusa. Entonces sería cateto, lo conocí, CO, cateto opuesto, partido por la hipotenusa, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? El cateto opuesto al alfa Que sería 7. sería 7 partido por la hipotenusa. No la, Y la hipotenusa nos falta, la hipotenusa está aquí No. abajo. ¿No? Esta es la hipotenusa, que está aquí, esta. sí, no la tenemos. No la tenemos. Tenemos que Entonces, sacarla ¿cómo la sacamos? con el teorema de Pitágoras. Claro. Entonces, esta sería la H que está aquí. Entonces, para tener, o allá, ¿no es cierto? H, que es la hipotenusa, usamos, esto es típico, usamos Pitágoras. Pongámoslo así nomás informalmente, ¿verdad? Se entiende que el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Ahí, Pitágoras, ¿ya? Entonces tendríamos que 7 al cuadrado más 10 al cuadrado igual H cuadrado. Entonces aquí sería 49 más 100 es H cuadrado. Ahí tendríamos entonces, bueno, ahí voy muy lento, 149 igual a H cuadrado. Entonces seguimos aquí arriba. Entonces, ¿cuánto vale H, chiquillo, ahí? Raíz de 149, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es raíz de 149? 12,2. 12,2. Aquí, Profe, dígame. pero en ese sentido, sí, ¿cuál es la mejor opción? ¿Trabajarlo con la raíz o con el decimal? Da lo mismo. ¿Da igual? Da lo mismo. Si usted trabaja con solamente la raíz, lo deja con la raíz y el resultado estaría Ya. exacto. Y la Claro. otra alternativa es dejarlo aproximado. Ya. Algo así. Está pasando aquí que se me escribe mal. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? No, voy a salir de aquí ya. Voy a salir así. Voy a entrar de nuevo. Listo. Entonces son dos opciones, ¿ya? Que son alternativas. Ninguna es mejor que la otra, ¿ya? Entonces, uno siempre en matemática tiene estos dos caminos. O trabaja en forma exacta, aquí, y igual, o en forma aproximada, este que está aquí, ¿ya? ¿Listo? Entonces, por lo tanto, tendríamos entonces esto que está, como ya lo encontramos aquí, el H, lo ponemos aquí. Entonces, sería aquí, el H sería entonces, que está aquí, ¿verdad? Este es el H, partido por 12,2. Y ahí entonces tomamos la calculadora de nuevo, entonces ¿cuánto nos sale aquí? 7 partido por 12,2 da un número, ¿no es cierto? Que sería 0, y tanto, ¿no es cierto? 0,5. 0,5 aproximadamente, 0,57. Entonces ahí estaría listo el seno de alfa. Estaría listo el seno de alfa. Y aquí podríamos calcular cualquiera. Por ejemplo, ¿cuánto sería la tangente, por ejemplo, la tangente de beta? Sería 7 Esto sería partido por 10 claro, cateto opuesto por el cateto adyacente. por cateto adyacente. Esa es la definición general. Sí. Entonces, para el ángulo beta, para este, el cateto opuesto sería el que está al frente. Este sería el cateto opuesto. Entonces sería 10. Y el cateto adyacente, el que está al lado, sería 7. 7. Entonces sería eso, 10 partido por 7. Ahí estaría. Lo deja así o lo pone aproximado, que sería 0, lo que corresponde ahí, pues 7, ¿cuánto da? 7, ¿cuánto da? No, pues da 1, y tanto. Da 1,4, profe. 1,4. 42. Ese, 1,43, 42 por ahí, ¿ya? Ahí estaríamos.
¿Se entiende esto, chiquillos? O sea, calculamos más cosas. Aquí podemos estar toda la hora calculando aquí funciones trigonométricas de un No, triángulo. sí se entiende, profe. Y si ¿Se entiende, ahora cierto? resuelve un seno al cuadrado de alfa. Claro, por ejemplo, vamos a calcular ahora como ejercicio, buen ejercicio podría ser ese. Otro. Claro, para Sí. que quede más claro el hacer Claro, el cuadrado de vamos a las funciones calcular. trigonométricas. Espérate un poquito, voy a hacerlo en la hoja mejor, ¿ya? Vamos, dando crédito que usted me decía el otro día que era bueno que quedara claro esto. Entonces vamos a calcular seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Eso vamos a calcular, ¿ya? Como tercer ejercicio. Entonces, para esto se requiere, entonces se necesita para calcular seno cuadrado de alfa y coseno cuadrado de alfa, se necesita calcular primero, se necesita calcular el seno de alfa y el coseno de alfa, ¿no es cierto? Eso hay que calcularlo. Va, perdón, no me di vuelta a la página acá, está hablando en abstracto. Ahí está. Ya. Entonces vamos a calcular seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, ¿ya? Bueno, para encontrar entonces esta suma de valores, se necesita primero calcular cuánto vale seno de alfa, para después calcular x cuadrado. ¿Eso es uno, profe, o no? Claro, vamos a llegar a eso justamente después, ¿ya? Y ahí vamos a hacer el comentario entonces. Entonces, ¿cuánto vale seno de alfa? Ese lo teníamos ya, ¿no es cierto? Seno de alfa era, pongamos valor exacto, igual a, era exactamente el seno de alfa, era, ¿cuánto? Era 7 partido por raíz de 149. Era 7 partido por raíz de 149, ¿ya? Y coseno de alfa, ahí me lo podría dictar, por favor. El coseno de alfa sería el cateto adyacente, que es 10, ¿no es cierto? Sería 10 partido por raíz de 149. Claro. Si alguien no entiende esto, me pregunta, por favor, y lo vamos comentando. ¿Ya? Esto es fácil, pero Profe, tiene muchos detalles, ¿sí? ¿cómo sabe usted dónde está el seno y el coseno ubicado en el dibujito? Es que depende del ángulo. Por ejemplo, voy a escribir aquí un triángulo, ¿ya? El triángulo puede estar de cualquier manera, puede estar así, por ejemplo, aquí está el triángulo, ¿ya? Este es el ángulo recto, ¿ya? Y, por ejemplo, este es el ángulo, o este es el ángulo, supongamos que este es el ángulo alfa que estamos conversando, ¿ya? Entonces, este vale aquí, vale 1, este vale 2, y este tendría que ser, ¿cuánto tendría que ser ese, chiquillos? Si este vale 2 y este vale 1, ¿cuánto sería la hipotenusa? ¿Cuánto tendría que ser el valor de la hipotenusa? Si este que te vale 2, este que te vale 1, Raíz de 5, ¿no? raíz de 5, exactamente. ¿Ya? Entonces ahora en este triángulo uno puede calcular cualquier función trigonométrica. Por ejemplo, ¿cuánto vale seno de alfa? Entonces uno tiene que saber que en un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo agudo de él se calcula con, es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Eso uno tiene que sabérselo de memoria. ¿Ya? Esto que está aquí uno tiene que sabérselo de memoria. O verlo en el formulario. ¿Ya? Una cosa a la otra, esto. ¿Ya? Pero esto se ocupa tanto en trigonometría que uno las primeras veces la ve en el formulario, y después de 3 o 4 veces uno se la aprende sin querer de memoria, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería el valor en este pequeño ejemplo que vamos a borrar a continuación? ¿Cuánto sería esto aquí? Sería entonces, en este ejemplo, ¿cuánto sería? Para este ángulo alfa, para este. Sería cateto opuesto, ¿cuánto sería aquí? El cateto opuesto que está al frente del ángulo, el cateto El opuesto uno. este. 1. 1. 1 partido en raíz de 5. No, partido en 5. Y partido por la hipotenusa que está aquí al ladito, que vale raíz de 5. Así que este sería el valor de el seno de este ángulo en este triángulo rectángulo que está al lado izquierdo. No sé si se responde, si esa era la duda o es otra. La persona que me hizo la consulta, si quiere me la... Sí, no, sí, esa, profe. Vale, Así como ubicando. Muchas gracias. súper. Cualquier duda, si me la preguntan, por favor. ¿Ya? Entonces vamos a borrar aquí. ¿Ya? Entonces, depende del triángulo, ¿verdad? Porque... Y ahí entonces tenemos. Entonces ahora, si seno de alfa vale 7 partido por raíz de 149 y coseno de alfa vale 10 partido por raíz de 149, entonces vamos a calcular de arriba ahora. Entonces sería igual a que arriba. Volvemos aquí entonces.
el seno cuadrado de alfa, aquí donde está la cosa que uno se confunde después. ¿Qué significa seno cuadrado de alfa? Seno cuadrado de alfa significa, voy a escribirlo, porque como la primera vez significa seno de alfa multiplicado por seno de alfa. Eso significa, ¿ya? Entonces el seno cuadrado de alfa significa seno de alfa multiplicado por seno de alfa. ¿Están de acuerdo? Como las potencias. Como las potencias. Entonces aquí sería igual, bueno, esto sería entonces, pero seno de alfa vale 7 partido por raíz de 149. Entonces esto sería 7 partido por raíz de 149 multiplicado por 7 partido por raíz de 149. Más, entonces más aquí, más. Y ahora el coseno cuadrado de alfa, este. Bueno, el coseno cuadrado de alfa significa, siguiendo la misma explicación que acabamos de dar, sería coseno de alfa multiplicado por coseno de alfa, ¿no es cierto? Ah, no, lo puse muy arriba ahí, ¿no? Era más arriba aquí. Entonces, sería, aquí iría un más, ¿no es cierto? Ahí. Aquí sería coseno de alfa multiplicado por coseno de alfa. Ahí. ¿Ya? Entonces, como coseno de alfa ya lo calculamos y vale 10 partido por raíz de 149, entonces aquí sería 10 partido por raíz de 149 multiplicado por 10 partido por raíz de 149. Y seguimos aquí, ¿no es cierto? Seguimos aquí. Entonces, ¿cuánto sería el primer producto? Ahí Sería 49 partidos en claro, 149. sería 49 partido por 149, ¿no es cierto? Más, pasamos al verde para que esté ordenadito. Multiplicamos acá entonces ahora dos fracciones, se multiplica numerador con numerador, que sería 10 por 10 sería 100, y raíz por raíz sería 149. Ahora nos queda aquí otra suma de fracciones, aquí, ¿no es cierto? Otra suma de fracciones del mismo denominador. Sí, 149 partidos en 149, Conservamos. eso no. Entonces aquí está 49 más 100, 149. Claro. Entonces da justamente 1. Bueno, lo que les quiero contar entonces es que esto que salió aquí, sí que yo, esto no es casualidad. Porque por eso es una casualidad que justo da 1, ¿cierto? Sí. No es casualidad, ¿ya? Porque resulta que, porque aquí, lo que pasa entonces, hay una prueba que lo vamos a chequear más adelante o comentar por lo menos, es que para cualquier ángulo alfa, agudo, obtuso, grande o pequeño, siempre se cumple que el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces, no es casualidad, vamos a seguir acá el comentario. Pues, aquí lo estamos adelantando ya. Siempre, o sea, para todo ángulo alfa se cumple que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Esto. Este es uno de los principales. Estos se llaman, en trigonometría se llaman identidades. Una identidad en matemática es una igualdad que se cumple siempre. A diferencia de una ecuación que es una igualdad que se cumple a veces sí y a veces no, ¿no es cierto? Entonces es una identidad básica, fundamental de trigonometría, ¿eh? Que el seno cuadrado de alfa sumado con el coseno cuadrado de alfa, para cualquier ángulo alfa, positivo, negativo, cero, lo que sea, siempre vale 1, siempre, ¿ya? Entonces tiene que acordarse eso para más adelante. Esto se ocupa cada rato. En todos los otros cursos que ustedes van a ver, a cada rato va a aparecer uno usa esta identidad, de que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa vale 1. ¿Consulta de esto, chiquillos? ¿Alguna duda? O sea que en ese caso de seno al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa, siempre 1, pero en otros casos, por ejemplo, En cualquier tangente al caso. cuadrado, en cualquier caso siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. Siempre que sea el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa. Si tú sumas seno cuadrado de alfa más tangente cuadrado de alfa, eso no, quizás quiero que va a dar, pero no va a ser 1 necesariamente. Esa fue mi pregunta, de que, Claro. que si en eso también daba 1 o no. No, solamente cuando solamente están con esos jugando, dos. está jugando la función seno y la función coseno. Cuando esas dos funciones juegan ahí,
sale 1. Y en el caso de otro, ¿cómo sería? ¿Solamente resolver como Hay cualquier que, otra hay que ecuación? resolver nomás, a no ser que haya otra identidad trigonométrica que diga cómo uno llega al resultado más rápidamente, que también la vamos a ver más adelante, ¿ya? Ya, Mira, ahora viene ¿qué una será? cuestión súper importante, chiquillos, porque esto que estamos conversando son ejercicios para manipular y aprender y compenetrarse con la definición, ¿no es cierto? Pero en la práctica, la cosa es distinta. Por ejemplo, vamos a comentar vamos a ver algunas aplicaciones de las funciones trigonométricas a situaciones más o menos de la realidad, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí aplicaciones, ¿ya? Esto es lo que interesa aprender. Lo otro es una base para esto, ¿ya? Entonces, algunas aplicaciones. Entonces, supongamos, aquí se cuenta hay varias historias. Aquí está la línea del suelo, digamos, ¿ya? Vamos a colocar algo fácil, ¿no es cierto? Aquí hay un árbol, ¿ya? Estos son típicos ejemplos. Si ustedes van a cualquier libro, estos salen siempre, ¿ya? Aquí hay una persona que está parada aquí. Vamos a hacer una persona que está parada aquí. Ahí están los brazos, ahí están las piernas, ¿ya? Entonces, la persona mira, quiere medir la altura del árbol. Esa es la idea. Quiere ver cuánto mide el árbol, ¿ya? Entonces, aquí está la visual del observador. Esta es la mirada de frente al observador, ¿no es cierto? Esa sería la mirada, el horizonte del observador. La línea horizontal por la cual está la vista del observador. Entonces, hay instrumentos que sirven para medir ángulos, ¿ya? Incluso uno los puede fabricar simplemente. Entonces, aquí la persona levanta la vista de su mirada, de su horizonte de la mirada, que sería esta línea, la levanta la mirada y mira entonces la copa del árbol ahí. ¿Ya? Y mide este ángulo. Este ángulo lo puede medir. ¿Ya? Supongo que lo mide y ese ángulo sale que es, por ejemplo, no sé, inventémosle algo. 21 grados 32 minutos. Por decir algo, ¿ya? Entonces la pregunta sería aquí, ¿cuánto mide el árbol? ¿Se puede sacar cuánto mide el árbol? Faltan datos, ¿no es cierto? Entonces la persona también puede medir aquí a qué distancia está del árbol. Y puede ver cuánta distancia tiene aquí. De aquí hasta aquí, ¿cuánto mide? ¿Ya? Entonces está a cierta distancia del árbol, ¿no? Supongamos que está aquí a 50 metros, ¿ya? A 50 metros del árbol. ¿Falta algún dato aquí que ustedes sospechen para encontrar la altura del árbol, chiquillos? ¿Qué es lo que vamos a calcular? La altura de la persona, ¿o no? Exactamente. Súper bien. Falta la altura de la persona, ¿no? Entonces le vamos a colocar, la persona supongamos que mide aquí, pongamos que mide 1,7 metros, ¿ya? Ahí está, 1,7 metros. Ahora tenemos todos los ingredientes. Entonces, la idea siguiente que ustedes tienen que ver ahora y adelante, chiquillos, es lo siguiente, que siempre que aparezca un problema en el cual interviene directa o indirectamente un triángulo, entonces siempre tiene que pensar aquí capaz que se use trigonometría, ¿ya? Ahora, lo que tiene bueno este triángulo que es rectángulo, ¿ya? Vamos a ver que está aquí. Entonces nosotros vamos a trabajar en este triángulo rectángulo, ¿ya? En este. ¿Ya? ¿Qué rectángulo aquí? Aquí es rectángulo, ¿ya? Entonces lo que queremos encontrar inicialmente sería esto, ¿no es cierto? Esta distancia. Esta es la que queríamos encontrar, esta. ¿Está bien? Esa distancia, que la vamos a llamar, no sé, H, no sé, H, cualquier letra. Entonces, ¿cómo calculamos esa H? Usando funciones trigonométricas, chiquillos. Entonces aquí, lo que uno dice es lo siguiente. Entonces aquí, como tengo este ángulo, tengo que usar una función trigonométrica en el cual aparezca esta H, porque la estoy buscando, y aparezca otro elemento que conozco. ¿Qué otro elemento conozco de este triángulo que está arriba, chiquillos? Conocemos el ángulo, que vale 21 grados 32 minutos. El cateto adyacente. Claro, porque esto también vale 50, ¿no es cierto? Vale 50, ¿verdad? Entonces uno va a su formulario o hace uso de su memoria y dice, ¿qué función trigonométrica de este ángulo hace participar el lado opuesto y el lado adyacente? La tangente. La tangente.
Entonces va y dice. Entonces aquí conviene usar la tangente, ¿ya? Porque si le ocurriera a una persona usar, por ejemplo, el seno, por decir algo, entonces el seno de este ángulo sería esto desconocido, partido por esto que también es desconocido. No llega a ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces aquí, no sé si se dan cuenta que lo obvio aquí es usar la tangente. O la cotangente, porque la cotangente, esto partido por eso, ¿no? Entonces la tangente. Entonces, la tangente del ángulo 21 grados, 32 minutos, sería igual entonces el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Ahí estaría. Entonces el h que andaba buscando lo despejamos de aquí, ¿no es cierto? El h sería 50 multiplicado por la tangente de 21 grados y algo más, ¿no? Sería entonces 50 multiplicado por la tangente de 21 grados, 32 minutos. Ahora, ¿cómo calculamos tangente de 21 grados, 32 minutos? Lo mismo que uno hace con cualquier... Dígame. ¿No se puede ocupar el coseno? El coseno, no. O sea, se puede, pero no llega a ninguna parte, porque el coseno de alfa sería este lado que lo conocemos que sería 50, ahí vamos bien, ¿no es cierto? Sí. Partido por la hipotenusa. Y la hipotenusa no la conocemos, ¿ya? Entonces, no, entonces la podríamos calcular de esa manera, ¿ya? O sea, con el coseno yo puedo calcular la hipotenusa del triángulo, eso podría calcularlo sin ningún problema, ¿ya? Eso lo puedo calcular con el coseno, ¿ya? Pero no es lo que estamos buscando aquí, ¿no? Si me han preguntado a qué distancia está la cabeza del observador de la punta del árbol, entonces ahí me estarían pidiendo esto. Entonces ahí usaría el coseno realmente, ¿ya? Así que el coseno sirve, pero no encuentra directamente lo que estamos usando. Porque también lo encuentra indirectamente, no quiero confundir la película, ¿no? Una persona puede insistir, digo, ¿sabe, profesor? Yo quiero buscar el coseno. Quiero usar el coseno. Bien, use el coseno. Con el coseno encuentra la hipotenusa. ¿Bien? Y después con la hipotenusa ya encontrada, como ya conoce la hipotenusa y conoce este cateto, entonces con Pitágoras encontraría el h. ¿Se fijan? Sería un camino más largo. Pero aquí lo directo, como queremos el h, entonces el camino más directo es usar la función tangente, porque la tangente de este ángulo sería el h partido por 50, está aquí. Entonces el h sería 50 por tangente de 21 grados 32 minutos. ¿Ya? Ahora, como ustedes saben, cuando uno hay que calcular raíz de algo, logaritmo de algo, el cuadrado de un número complicado, uno usa la calculadora. Bueno, aquí también, ¿ya? Entonces todas las funciones trigonométricas, cuando aparezcan en los sucesivos, chiquillos, uno lo encuentra con la calculadora, ¿ya? Entonces, para mirar la calculadora, que la tengo preparada acá, y no... parece que está aquí, ¿no? Se podía ver aquí, ¿no? Esta no era esta. Esta es la calculadora. Voy a mirarla acá entonces. Se cerró la calculadora. Voy a abrirla entonces de nuevo, ¿ya? Tengo varias calculadoras. ¿Sería esta la que está abierta? No, era otra. Voy a cerrar esta. Otra, ¿cuánto era la otra? Esta es la Casio FX 82. No. Esta, claro, FX 82, esta es la que está abierta. Bueno, también puede ser, pues ya bajar esta, no, ya. Entonces voy a dejar de compartir, voy a convertir de nuevo y voy a convertir la calculadora, ¿ya? Aquí tengo una calculadora, chiquillo. ¿Ya? No se ve toda, ¿eh? Bueno, no importa. A ver si más arriba, se la pongo más arriba. No. Quedó fija ahí, ¿eh? Profe, sí se ve todo. ¿Se ve todo? Ya. Mira, aquí se ve cómo uno calcula tangente, ¿cuánto era? Tangente de 21 a 22 grados. Entonces, primero que hay que entrar en 21 grados 32 minutos, ¿no es cierto? Entonces, para hacer eso se usa... voy a colocar esta. Se usa esta tecla, chiquillo. Esta es la teclita que uno entra grados, minutos y segundos. Esta, ¿ya? Entonces uno lo hace y dice 21, coloca 21 aquí, y le avisa que esos son grados. Entonces aquí le hace clic para que sean grados, 21 grados. Ahí está, ¿ves? 21 grados. Y después coloca 32 segundos. 32, y le aprieta la misma teclita para decirle que ahora vienen los segundos. Entonces puedes colocar el mismo monito arriba, porque aquí no tienen buena gráfica estas calculadoras, ¿no es cierto? Entonces hace el mismo monito,
Pero aquí la calculadora entiende que aquí tiene el ángulo 21 grados 32 minutos. ¿De acuerdo, chiquillo? ¿Ya? Y si le ponemos igual, ahí está, mire, ahora lo pone bien. Coloca 21 grados, 32 minutos, 0 segundos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, chiquillos, que así se meten los ángulos, ¿ya? Después le hace un clic aquí, lo pasa a forma decimal. ¿Mm? Aquí está en grados. Entonces, el 21 grados, 32 minutos corresponde a 21,5333 grados. ¿Mm? Así que uno puede pasar aquí de minutos, perdón, grados, minutos, segundos, con un solo clic lo pasa a grados. ¿Mm? Así que esa parte es súper cómoda ahí. Súper cómoda, ¿ven? Ya. Lo otro. No se olviden nunca, chicos, cuando ustedes entran en una calculadora, nosotros típicamente, en el 99% de los casos, cuando sacamos trigonometría, lo vamos a estar medido en radianes. Entonces uno tiene que avisarle aquí a la calculadora, en el modo, no, está mal esta calculadora, no trae. En el modo uno le avisa a la calculadora que lo deje en grados, ¿ya? Bueno, vamos a lo nuestro. Entonces aquí ponemos tangente, aquí tenemos un tangente, ahí está tangente. Y aquí colocamos entonces 22, 21 grados, ahí está grado, 32 segundos, ahí está. Cerramos el paréntesis, ¿no es cierto? Cerramos el paréntesis y le ponemos igual, pues supongo que sería igual aquí, ¿no es cierto? Sí, igual, aquí está. Ahí está. Entonces, tangente de 21 grados 32 minutos es aproximadamente 0,30 y 0,4, porque el 9 sube a 4, que no, 0,39, digamos, ¿no? ¿Esto se entiende, chiquillo? Yo creo que sí, ¿verdad? Ustedes me dicen. Yo al menos sí. Vale. Entonces volvemos. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto. Y vamos a volver acá. Y vamos a volver a nuestra pizarra que está aquí, parece, ¿no? Acá. Aquí está la pizarra. Entonces aquí sería... Entonces sería, el H sería entonces 50. ¿Cuánto dio, chiquillo, esto que se me olvidó? ¿Cuánto dio la tangente de 21 grados 32 minutos? ¿Esto cuánto fue? ¿Querés calculamos recién? Lo dejó en 0, 0, o sea, 0, lo había dejado en 0,4. y a 0,4. Sí, aproximado. Y entonces aquí vamos a ahorrar. Aquí, pero recordar que aquí estamos aproximados, ya que es distinto. Esto es aproximado. ¿Ya? Y entonces el H, ¿cuánto vale aproximadamente? 2. ¿Eso vale? ¿O 20. 20. 20. Eso, 20. Listo. Entonces, aproximadamente entonces esta parte del árbol vale 20. ¿Mm? Y como esta parte desde la cabeza de la persona hasta el piso valía 1,7 metros, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, entonces, la altura del árbol sería 20 más 1,7. O sea, sería entonces aproximadamente 21,7. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Dudas? Entonces, ¿Podría repetir lo que aparece con los 3 puntitos? por lo tanto, es que a lo mejor No, pero el resultado final, ¿cómo lo explicó usted? ahí está, vamos. Aquí, altura, aquí está, ¿ya? Entonces, nosotros encontramos el H aquí que varía aproximadamente 20, pero el H era de aquí hasta aquí. Esto era el H nomás, esta parte, ¿no es cierto? De aquí hasta aquí, que era la visual del observador aquí, ¿ya? Este ángulo tiene un nombre especial, chiquillos. ¿Alguien se acuerda el nombre que tiene este árbol? Este ángulo, este ángulo que en el cual entonces la persona ve la punta superior del árbol, esta punta del árbol aquí, la copa. Entonces, que como la persona está parada aquí y su visual horizontal es la que está aquí, ¿no es cierto? Esta es su visual horizontal, aquí es cuando te miras adelante, normalmente miraría en esta línea. Entonces, como de su línea normal de visión, él tuvo que levantar la vista para mirar la copa del árbol. Entonces, este ángulo se llama en las aplicaciones el ángulo de elevación. Entonces, este ángulo es el ángulo de elevación de la punta del árbol con respecto a este observador, ¿ya? Ángulo de elevación. Y si él hubiese mirado, por ejemplo, la base aquí del árbol, la que está en el suelo aquí, esta base,
Entonces, ese ángulo de aquí se llama ángulo de depresión. Entonces, el ángulo que está sobre la mirada horizontal, ángulo de elevación, y el ángulo que está por debajo de la mirada horizontal del observador se llama ángulo de depresión. ¿Ya? Bueno, vamos acá. Entonces, nosotros calculamos, usando la función tangente, ¿no es cierto?, del ángulo en cuestión, esta porción de la altura del árbol, que va de aquí hasta acá, de la horizontal de la mirada hasta la copa, eso se llamaba H, y digamos que ese H valía aproximadamente 20 metros, ¿ya? Porque estamos trabajando en metros, ¿ya? Entonces, si de aquí hasta aquí vale 20 metros, y de aquí hasta aquí vale 1,7, que es la altura de la persona, entonces el total de la árbol sería desde la copa hasta el suelo, sería H más 1,7. Pero como H vale 20, entonces sería 20 más 1,7. Entonces la altura del árbol es 20 más 1,7, o sea, 21,7 metros. Falta ponerle metro aquí, ¿ya? Metro. Ahí está. No sé si eso responde a la pregunta o no. Sí, pero ¿cómo era que sacó el 1,7? Era lo que le faltaba. No, esto, Aquí. es que aquí está la persona mirando Ah, eso es lo que valía. y la persona mide 1,7 metros. Ah, ya. Es que no Sí, sabía es que distinguir, pensaba que era una Y. ahí, sí, ahí, ahora sí, esto es el 1,7 ahí. Entonces, esa es la altura de la persona, ¿ya? Y después lo replicamos acá. Aquí puede ser 1,7, que era la altura de la persona esta. Entonces, como calculamos H solamente nosotros con la tangente, faltaba la altura de la persona para encontrar finalmente la altura completa del árbol, desde la copa hasta el suelo. ¿Está bien? Sí, Vale. ahora sí. ¿Cómo estamos de tiempo para hacer otro ejercicio, chiquillo? Que no tengo aquí. Deje sacarle una foto, profe. ¿Ah? ¿Me deja sacarle una foto? Claro. Ahí sí. Déjeme sacarle una foto, espere. Ya listo, ahora sí. Ni un problema. Gracias. Veamos otra aplicación. ¿Alcanzamos a hacer otra aplicación, chiquillos? Que no tengo la referencia horaria. Sí, aún alcanzamos, profe, aún hay tiempo. Ando perdido en el tiempo que uno se mete en la clase, se va para otro mundo, ¿no? Bueno, aquí hay 1000 aplicaciones, pues, chiquillos. De hecho, la que a ustedes tienen la tarea es una de las tantas que hay, ¿ya? Mire, esta aplicación también es muy... otra, antes de colocar otra aplicación, ¿ya? Mire, aquí hay un edificio, ¿ya? Y el objetivo entonces que tiene uno es calcular la altura del edificio. ¿Sí? Entonces, ¿qué problema va a ser la altura del edificio? Suponiendo que ese bonito representa un edificio. Esto es la altura del edificio. Bueno, este caso se puede hacer igual que el anterior, pero ¿no es cierto? Pensando que esto uno lo puede homologar a como si fuera un árbol, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer que aquí hay una zona, porque aquí hay arbustos, ¿no es cierto? Hay un pozo que uno no puede llegar a la base del edificio, por lo tanto no puede medir la distancia que teníamos delante. Nosotros medimos la distancia entre la persona y la base del árbol. Entonces, ahora supongamos que no podemos llegar hasta la base del edificio para poder medir una distancia que está aquí. Entonces, aquí lo que se estila, esto ya está resuelto, este problema está súper resuelto, ¿no es cierto? Vamos a colocar más fácil aquí. Supongo aquí del suelo, uno mira el ángulo de elevación del edificio. ¿Quién podría inventar aquí cuál podría ser este ángulo, chiquillo? Uno lo mide, ¿no es cierto? ¿Cuánto podría ser ese ángulo así total? Para ponerle un número ahí nomás. ¿Qué número le podríamos colocar razonable? No puede ser, por ejemplo, 80 grados. ¿No es cierto? 80 grados no pueden ser, digamos. 35. 35 grados, ¿ya? Le voy a buscar exacto, bueno, sin minutos ni segundos, ¿ya? La persona después de este punto camina hacia la base del edificio una cierta cantidad. Eso lo puede medir. Ya supongo que camina, no sé, pues 100 metros. Eso es como una cuadra, ¿no? 100 metros. Y de aquí entonces nuevamente calcula el nuevo ángulo de elevación de la cumbre del edificio. ¿Y ese ángulo cuánto podría ser, chiquillo, razonablemente? ¿Cuánto podría ser este ángulo ahora, este? 63. Ya, 63. Está bien, grado, ¿no es cierto? Grado. Entonces ahí está el problema. Entonces, ¿cómo uno podría medir la altura del edificio con esas dos medidas que tomamos? O sea, 3 medidas. Medimos, nos paramos en un punto cualquiera aquí, cualquier punto alejado de la base.
no conocemos a qué distancia estamos de la base, y de ahí entonces medimos el ángulo de elevación. Nos acercamos 100 metros del edificio, ahí está, nos paramos de nuevo acá, y medimos el nuevo ángulo de elevación, nos dio 63, más o menos, supuestamente, ¿no? Entonces, con esta información, ¿cómo creen ustedes que podríamos calcular la altura aquí del edificio? Aquí la X es la altura del edificio, esta es la X. Esta es la incógnita, ¿no es cierto? X le ponemos. ¿Ya? Aquí estamos complicados porque el ¿Se puede triángulo, sacando los ángulos interiores? ¿cómo lo podríamos hacer? Por ejemplo, este es un triángulo rectángulo, acá al Claro, lado del edificio sería el 90, sería 180 menos 63, y eso se descubre ya que los ángulos interiores miden 180 y ahí se sacan todos los ángulos interiores. claro, nosotros podemos calcular ese ángulo que estamos marcando aquí, podemos calcular ese ángulo Y ese. y ese ángulo que está acá, ya. Pero nosotros ¿Pero se queremos, puede? se puede, pero nosotros queremos esta altura, ¿ya? Ahora, si uno quisiera, por ejemplo, le faltaría ese ángulo, supongamos que con ese ángulo, y si encuentro ese ángulo que está arriba, con ese ángulo puedo atrapar la altura, estamos bien. Pero para calcular el valor de X, da lo mismo conocer este ángulo o conocer ese ángulo, ¿ya? No, son equivalentes en el fondo en la práctica, ¿ya? Entonces, solamente usando estos ángulos, para no desviarnos con los otros ángulos, conociendo estos ángulos, ¿cómo uno podría encontrar la altura del edificio? ¿Qué podríamos hacer? Aquí nosotros no queremos esta distancia de aquí, de este punto arriba, eso nos están pidiendo, esta distancia tampoco la están pidiendo, solamente están pidiendo esta altura, y conocemos esta distancia que está acá. Ahora uno podría llamarle I acá a esta distancia que va de la última mirada hasta la base del edificio, aquí, llamarle I. Aunque nosotros no estamos buscando I, pero capaz que de repente uno encontrando la I puede hallar la X, ¿ya? Bueno, ¿cómo se hace este ejercicio entonces, chiquillos? Uno puede partir aquí. Aquí conocemos la altura del aro, no interesa, esto sería como un cateto del triángulo, y este sería, porque aquí tenemos dos triángulos rectángulos, tenemos este triángulo rectángulo chiquitito, este es un triángulo rectángulo, este es un triángulo rectángulo, y también tenemos este otro rectángulo, este que es más grande, este. O sea, está metido el ángulo de 35 y el ángulo de 63. Entonces, si le ponemos nombre ahí, no sé si será necesario, ¿no? Ponerle A, B, C, D. Entonces, en el triángulo B, C, D, en este triángulo, en el BCD, en este triangulito, ¿cuánto vale tangente? De nuevo hacerlo de tangente, ya pero no importa. ¿Cuánto vale tangente a 63 grados, chiquillos? En el triángulo BCD, este que está aquí, en este triángulo, X partido en Y. claro, sería X partido por Y, ¿no? Sería cateto opuesto, que es la X, partido cateto adyacente, que sería la Y. Listo, ahí tenemos una relación con la X y con la Y. Pero si miramos el triángulo grande, que sería el ACD, donde está el ángulo de 35 grados, este triángulo que también es rectángulo en seno, ¿cierto? Aquí, este triángulo. ¿Cuánto vale ahí tangente de 35 grados? ¿Cuánto vale ahí, chiquillo? X partido en 100 más Y. Correcto. Ahí está. Entonces aquí no tenemos la X, no tenemos valor de la X directamente, pero tenemos la X en esta relación y tenemos la X en esta otra relación. Entonces podríamos hacer un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto?, entre esta ecuación y esta ecuación y despejar la X. También podríamos despejar la Y, si uno quisiera, ¿no? Pero no andamos buscando la Y. Así que, ¿cómo sacamos la X directamente? Igualamos, ¿no es cierto? Despejamos, de una de las ecuaciones despejamos una variable y la reemplazamos en la otra, ¿no es cierto? Bueno, aquí conviene más despejar de esta, supuestamente. Entonces, de aquí entonces, ¿cuánto vale ahí, chiquillo, de esa relación que está arriba? Voy a poner un poquito más arriba.
¿Cuánto vale I? I. ¿Cuánto vale I de esta ecuación, chiquillo? ¿Cómo despejamos la I de ahí? X partido en la X, tangente de X partido 63. por tangente de 63 grados. Listo. Entonces ahora, esta relación la vamos a reemplazar aquí, en esta ecuación, pero aquí la vamos a reemplazar, o sea, aquí, ¿no es cierto? Aquí la vamos a reemplazar aquí, ¿ya? Y si reemplazamos ahí, ¿qué es lo que sale? Vamos viendo, ¿qué es lo que sale de ahí? Entonces hicimos esto primero, hicimos esto después, y ahora vamos entonces en este que está aquí. Entonces nos va a quedar, ¿cuánto nos queda? Entonces va a reemplazar este I, lo vamos a reemplazar aquí, ¿ya? Este I lo vamos a reemplazar aquí, entonces va a quedar tangente de 35 grados, sería igual entonces a X partido por 100 más X partido por tangente de 63 grados. Entonces aquí lo que tenemos es una ecuación en X, una ecuación que solamente contiene la X. Entonces si nosotros somos capaces de resolver esta ecuación, vamos a ver cuánto vale exactamente la X, que es la altura del edificio, ¿ya? Entonces, ¿cómo despejamos la X de aquí, chiquillos? Estos son números, ¿eh? Este tangente 35 es un número, tangente 63 es un número. Si quieren, colocamos primero estos números, ¿ya? Vamos a seguir acá, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale tangente 35 grados, chiquillos? Es menos de 1, ¿no? ¿Lo tienen ahí a mano? Voy a mi calculadora. Ah, no lo tengo a mano. 0,7. 0,7. Entonces quería 0,7 es igual a X partido por 100 más X partido por... ¿Cuánto vale tangente de 63 grados? Ahí uno va a calcular de nuevo, ¿se fijan? ¿Cuánto queda, chiquillo? ¿Aproximado 1,9. o no? Aproximado. Con un decimal. Si total, O sea, aproximado sería 2. 2. Aproximado sería 2, profe. Ya, 2. Ahí estamos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora, chiquillo? La fracción de abajo Claro, entonces sería... sería 200 más X ya, va a partido ser, va a por sumar, 2. correcto. Ya, correcto, muy bien. Entonces sería X partido por 200 más X partido por 2. Pero esta es la principal, ¿no? Esta. Entonces nos quedaría aquí 0,7 igual a... El 2 pasa arriba, sería 2X partido por 200 más X. Sí, aquí ya nos salimos de trigonometría, ¿no es cierto? Ahora estamos en una ecuación normal. ¿Qué hacemos aquí, chiquillos, entonces ahora? Pasa lo que está abajo al otro lado multiplicando. Claro, entonces esto pasa multiplicando a los lados, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces quería... Bueno, lo voy a escribir, sería 0,7 por 200 más X es igual a 2X. ¿No es cierto? Y aquí tenemos que multiplicar, pues 0,7 por 200 sería 14, 140. 140, porque sea un 0, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí sería 140 más X igual a 2X. 0,7X, profe. Perdón, buena. Está preocupado del lado derecho y no multiplica acá, ¿no es cierto? Entonces sería más 0,7X igual a 2X. Profesor, ¿Listo? lo de ahí no se ve. ¿Mm? Ah, ¿no se ve eso? La parte de abajo no se ve. No, o sea, yo no la veo. Sí, tiene razón. Es que yo tengo aquí 2, y en los dos se ve, pero depende de la resolución, de otras cosas, vamos a ir al lado, ¿ya? Ahí, ¿ya? Entonces vamos a seguir, ahí sí que se ve, ¿no es cierto? Entonces de aquí vamos a seguir aquí arriba, ¿ya? Ahí. Entonces
Entonces sería, habíamos dicho que era 140 más 0,7x igual a 2x. Eso se alcanza a ver ahí, ¿no es cierto? Entonces sería 140, sería igual a 2x, 2 menos 0,7 sería 1,3x, ¿no es cierto? 2 menos 0,7, 1,3. Entonces, ¿qué sería? Y estamos terminando ya, sería entonces, todo esto aproximado en realidad, se me olvidó colocar el aproximado. Sería 140 partido por 1,3. Por lo tanto, 107,7. 107,7. Entonces sería la altura del edificio aproximadamente, serían 107,7 metros. ¿Ya? Y ahí faltaría dar solamente la respuesta, ¿no es cierto? Pero ahora como no nos queda espacio, lo voy a colocar aquí. Lo vamos a hacer como lo hacen ustedes, ¿ya? Así. ¿No? Y marcar nomás, ¿ya? Consulta este ejercicio, chiquillo. ¿Cómo lo ven? ¿Una consulta, alguna duda? Tener calculadora a mano nomás. Siempre, aquí la calculadora es fundamental. Hay que tenerla siempre, porque todas las funciones geométricas se calculan con la calculadora, ¿ya? Bueno, y todo lo que sean raíces, lo que sean logaritmos, exponenciales, todo con la calculadora. Bueno, fuimos bien lentos, chiquillos, explicamos un poquito las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo, hicimos unos cálculos sencillos al comienzo y unas pequeñas aplicaciones después, ¿ya? Así que si han captado un poco esta clase, y si no ha sido mucho, revísenlas después en el video, y seguimos mañana, ¿ya? Mañana vamos a partir con otra aplicación al comienzo de la clase, ¿ya? Para seguir practicando esto, que es lo más importante de esta unidad, digamos, ¿no? Lo que más interesa en esta unidad es resolución de problemas usando trigonometría. Por ejemplo, esto que estamos conversando aquí. Por ejemplo, que ha sido en la tarea que va de la semana, ¿ya?